Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Hola, aquí estoy nuevamente para compartir con vos este nuevo programa de Radio La Vasija, y en esta oportunidad voy a contarte cómo vivían en la Edad Media con respecto a la higiene, que es lo que se utilizaba, cómo la tomaban ellos. También la leyenda de la cigüeña, cómo se originó, dónde, con respecto a esta hermosa ave que todos tenemos siempre presente, y algo de quién fue Emilio Salgari, este famoso escritor de aventuras, que no es realmente como lo conocemos normalmente como escritor, como persona. También voy a contarte la tercera parte de Tomasito, este personaje que vengo contándote en programas anteriores, y algo que ocurrió en las Pampas, algo similar a lo que ocurrió con Napoleón, es decir, un Waterloo de las Pampas. Y también algo de música que se titula Golden Empire. Bueno, voy a contarte ahora algunas cosas sobre lo que era la higiene en la Edad Media, allá por los años 1600 y 1700. Por ejemplo, al visitar el Palacio de Versalles en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños. En la Edad Media no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes, y mucho menos papel higiénico. Por eso los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio. Por eso cuando uno ve las películas que andan todos con el paraguas y no llueve, es por ese motivo. ¿Y por qué se dice las damas contra la pared? Por ese mismo motivo, para que lo que se tiraba por las ventanas no les cayera encima a las damas. Entonces el caballero se cubría con el paraguas, y a la dama la protegía contra la pared y bajo el paraguas. Se debe a eso. Por ejemplo, en las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. Todos andan con ese abanico continuamente. Pero la explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas. Porque las polleras, vieron que son acampanadas, amplias. El famoso miriñaki, ese armazón de alambre, estaba hecho a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene. Y tampoco era costumbre ducharse porque hacía frío y la casi inexistencia de agua corriente. Solo los nobles tenían lacayos para que los abaniquen, para disipar el mal olor que exhalaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos. Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines que en ese momento no solo se contemplaban en aquella época, sino que se usaban como retrete, como baños en las famosas baladas y promovidas por la monarquía, de esas fiestas que hacían. ¿Por qué? Porque no había baños, precisamente. Y la mayoría de las bodas se realizaban en junio, es decir, al comienzo del verano. Y la razón era simple, porque el primer baño del año se tomaba en mayo. Así que para junio el olor de la gente todavía
era soportable. Sin embargo, algunos olores ya comenzaban a molestar. Por eso que las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí viene la explicación del famoso ramo de novias. Y los baños se tomaban en una sola bañera enorme, llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio de ser el primero en bañarse en el agua limpia. Y después, sin cambiar el agua, llegaban los demás de la casa. Todos iban en orden de edad. Por ejemplo, primero las mujeres, pero también por edad. Y al final se bañaban los niños. Y los pobrecitos bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba el turno ya para bañarlos a los pobres criaturas, el agua estaba ya tan sucia que ya prácticamente era posible matar a un bebé si lo metías adentro de esa suciedad, ¿no? Los techos de las casas no tenían cielo raso, y las vigas de madera que se sostenían eran el mejor lugar para que los animales como gatos, ratas, escarabajos y demás, todos se mantuvieran calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo. Y los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos se oxidaban, el material se oxidaba, y eso causaba que muchas personas se murieran por envenenamiento. Hay que recordar que los hábitos higiénicos de la época eran terribles, tremendamente terribles. Por ejemplo, los tomates, que son ácidos, en una época se consideraban que eran venenosos, y las tazas de latas se usaban para beber cerveza o whisky. Y esta combinación a veces dejaba al individuo en el piso, o sea, medio muerto prácticamente, en una especie de narcolepsia que era inducida por la mezcla de la bebida alcohólica con el óxido de estaño que tenían los recipientes de lata. Y alguien que pasaba por la calle pensaba que estaba muerto, y entonces lo recogían y lo preparaban para el funeral. Entonces se lo colocaba sobre la mesa de la cocina durante unos días, y la familia se quedaba mirando. Comían y tomaban todo esperando a ver si el muerto se despertaba o no, todo ahí alrededor de él. Y de ahí la que a los muertos se les vela, se le hace lo que se llama el velatorio o velorio, que es la vigilia al lado del ataúd. Como Inglaterra es un país pequeño, no siempre hubo lugar para enterrar a todos los muertos. Entonces, ¿qué hacían? Abrían los ataúdes, y una vez que el cadáver se había convertido en huesos nada más, se colocaban eso en los osarios, y la tumba se volvía a usar, o el cajón, para otro cadáver. A veces ocurría que al abrir los ataúdes se notaba que había rasguño en las tapas del interior, lo que indicaba que el hombre no estaba muerto. De hecho, había sido enterrado vivo. Por eso que acababa de comentar recién, que se creían que estaban muertos, y como estaban en esa situación así de narcolepsia, los enterraban creyendo que estaba muerto. Y entonces, al cerrar el ataúd y encontrar a esta gente que había sido enterrada viva, surgió la idea de atarles una cuerda a la muñeca del cadáver del difunto, o el pretendido difunto, y la pasaban por un agujero hasta que lo ataban al violín, a la soga, lo que sea, a una campana. Entonces, después del entierro, alguien o familiar se quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días, y si el individuo, el supuesto finado, se despertaba, al hacer un movimiento con su brazo hacía sonar la campana, y entonces era salvado por la campana. Una expresión que hoy en día le usamos muy comúnmente, que decir lo salvó la campana. No se debe solamente que lo salvó la campana
en el round cuando el boxeador estaba ya en las últimas, sino se debe a esto que le acabo de contar, el dicho ese de lo salvó la campana. Amiga, cuando pase la pandemia del coronavirus, ¿espera usted volver a la normalidad? ¿Qué? ¿Normalidad? No, no, no. Yo quiero un mundo sin transgénicos ni pesticidas. Un mundo con tomates y zanahorias, con papas y cebollas orgánicas, limpias, con mercados del barrio, ferias campesinas al alcance de la gente. Un mundo, ¿me oye usted? Sin glifosatos, sin Monsanto ni Bayer, sin monocultivos ni semillas patentadas. Ese es mi sueño. Cuando pase todo esto, construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Una producción de CAFOD y radialistas apasionadas y apasionados. Del libro Leyendas del Litoral de Montero y Balú, Vera Verónica y Yáñez Romina, voy a contarte la leyenda de la cigüeña. La cigüeña blanca es el ave que más ha merecido cuentos, fábulas y leyendas, en lo que está representada como embajadora de la primavera, talismán de la buena suerte, o la gran voladora que cruza mares y montañas para llevar niños recién nacidos colgados en un pañal desde el pico. La leyenda asegura que la fama de traer niños se originó en Europa Central, en una pareja de cigüeñas que todos los años anidaban en el techo de una casa. Decían que no emigraban muy lejos, no volaban al África como casi todas ellas. Esta pareja solo lo hacía hasta Francia, en una región cercana a París. Ocurrió que una vez una joven pareja que vivía en esa casa dio a luz un bebé, y coincidentemente la misma noche que había vuelto la pareja de cigüeñas. Cuando algunos niños preguntaron cuándo había nacido, sus padres contestaban que lo trajo la cigüeña, de las que esos mismos niños celebraban su regreso. Y así corrió la versión que lo trajo la cigüeña, vino con la cigüeña, o la cigüeña lo trajo desde París. Esta costumbre se extendió al poco tiempo para todos los recién nacidos. Y el escritor español Joaquín Álvarez Quinterno decía que en los primeros años de su vida solía creer que era francés, porque había escuchado decir que a los niños los trae la cigüeña desde París. Es por esta razón que se la considera el ave de la buena suerte, o un símbolo de la suerte. Con los primeros conquistadores llegó a América esta leyenda, que tardó en difundirse, pero cuando tomó cuerpo se extendió por todo el territorio de la República Argentina y por consiguiente llegó a la provincia de Corrientes, donde tuvo otra derivación. Durante muchos años, y aún hoy, en algunos parajes del interior, los viajeros desean ver una cigüeña. Dicen que es para tener suerte durante todo el día, y cuando la ven, continúan tranquilo el viaje, convencidos de que todo les irá bien.
Del libro Vidas exageradas de José Manuel Fajardo, voy a extraer este texto que habla sobre quién fue realmente el escritor Emilio Salgari. Y dice: no siempre se tiene la lucidez del personaje de Patagonia Express de Luis Sepúlveda cuando afirma: en esta tierra mentimos para ser felices, pero ninguno de nosotros confunde la mentira con el engaño. Y quizás el ejemplo más llamativo de que tal confusión es posible y además suele ser trágica sea la vida de uno de los más célebres autores de novelas de aventuras, como lo fue el escritor italiano Emilio Salgari. En su libro titulado Mis Memorias, Salgari comienza así la historia de su vida, diciendo: nací en Verona el 25 de septiembre de 1863, en una acomodada familia de Negrar, Valpolicella. Pero yo siempre he tenido la manía de haber nacido mucho tiempo antes. El Salgari que fue empujado a la más extraña vida aventurera nació seguramente antes. Y en 1948, uno de los hijos de Salgari, Omar, narraba así el nacimiento de su padre en el cómic que publicó en esa fecha, titulado Extraordinarias aventuras del capitán Salgari. Decía: a las 12 de la noche del 21 de agosto de 1862, durante un violentísimo temporal, nace en la casa de los Salgari, en Verona, Luigi Salgari y Luigia Grandara, el pequeño Emilio. El acontecimiento es celebrado en familia y una gitana que se introdujo en la casa, venciendo la resistencia del señor Luigi, pronostica al niño un destino de gloria y poderío. Como se ve, las fechas de nacimiento son distintas, pero ambas están rodeadas de circunstancias cuanto menos anormales. La premonición de una vida preexistente y las adivinaciones de una gitana en medio de un temporal es que todo lo escrito en ambos casos, lo único cierto es el nombre de los padres y una de las fechas, la de 1862. El resto es mentira, porque el libro Mis Memorias no fue escrito por Salgari, sino por el que fuera tutor de sus hijos, Lorenzo Chioso. Era bastantes años después de la muerte del novelista, quien no solo no fue nunca capitán, sino que tampoco vivió una extraña vida aventurera. La leyenda del aventurero Emilio Salgari fue una invención iniciada por él mismo y continuada entusiastamente por su familia. En cuanto a la gitana de haber existido, y una vez sabido lo que predijo, tampoco ella atinó a dar con la verdad. Si acaso con media verdad, pues sí, Salgari conoció la gloria, pero al menos la que otorga un público numeroso y entregado estuvo muy lejos de tener poderío alguno. La verdad es que Emilio Salgari era un hombre bajito, apenas medía 1,50 m de estatura. Fue hijo de una familia que tenía un negocio de tejidos y de la que no podía esperar ningún futuro de notoriedad. También fue un estudiante mediocre, pero eso sí, un lector empedernido que, al modo de Alonso de Quijano, vivía más en las páginas de los libros que en la realidad de una Italia
que empezaba a dar sus primeros pasos como nación independiente. También veneraba a Julio Verne, sentía una rara fascinación por el mar, y según él mismo recordaba, hablaba de los marineros como la gente más audaz y robusta del mundo. Y continuando con la triste historia de Tomasito, voy a contarte otra de las anécdotas de este personaje, que pasaron el susto y los días de lo que le pasó anteriormente, y en una de las oportunidades en que don Remo se quedaba a comer en la obra con sus empleados, y por supuesto con Tomasito de cocinero, que ese día había hecho milanesas y puré de papas, se dio cuenta de que éste no se había sentado a la mesa como siempre. Lo invitó a comer junto a ellos, pero le contestó que no lo haría porque ya había comido algo y no andaba muy bien del estómago. Una vez terminado el almuerzo, el encargado advierte que andaba con las manos muy abiertas y con cuidado de no tocar nada. Entonces le pregunta ¿por qué? Y le pide que se las muestre para observar a ver cómo tenía las manos. Y ve horrorizado que el pobre hombre las tenía de un color rojo intenso, hinchadas y con ampollas en toda la superficie. Entonces, con los ojos llorosos, le cuenta que los pedazos de papa que había cortado para el puré eran muy grandes y tardarían en cocinarse, por lo que resolvió meter las manos dentro de la olla para sacarlas sin advertir que el agua estaba hirviendo. En el hospital le diagnosticaron quemaduras de segundo grado. Ahora que nos toca quedarnos en casa por el coronavirus, podemos crear rutinas. O sea, planificar cosas para que toda la familia haga cada día. Por ejemplo, en mi casa ya tenemos un horario para que entre todos limpiemos la casa, preparemos las comidas y también para jugar y pasar tiempo en familia. Y en mi casa ya pusimos una hora para acostarnos, otra para estudiar o trabajar desde casa y otra para levantarnos. En la rutina también debemos dejar tiempo libre para que cada miembro de la familia pueda hacer las cosas que más les gustan. También debemos ayudar a que nuestros hijos e hijas sigan aprendiendo, con juegos y actividades educativas, como leer cuentos y oír canciones o hacer dibujos. Es bueno tener rutinas, ya que nos permitirán convivir con orden, alegría y armonía. ¿Te animas a preparar una rutina con tu familia? Todos juntos contra el coronavirus. Un mensaje de UNICEF y esta emisora. Voy a relatarles otro de los correos que me enviara en vida mi primo Miguel Carlos Fagundes, apodado Quelo, que tituló Un Waterloo para el Napoleón de las Pampas. Y dice así: un mar verde, interrumpido por salinas, extensas como nubes de escasas lluvias, médanos interminables, sin asomo de vida alguna. Y allá, en el horizonte, un puntito tan chiquito que hace falta andar leguas para verlos y definirlo como un punto. El cielo igual que el mar, pero al revés, diría nuestro Donata Yupanqui. Sí, ahí está el fuerte de San Carlos Bolívar, en provincia de Buenos Aires. Cerquita, casi al borde, la laguna Pichicarué, que refresca con sus aguas claras y frescas las desventuras de cualquier boca sedienta, humana o animal. Todos
complacen de ella. Aquel Napoleón de las Pampas, como se lo llamara a Calfucurá, mira y escarba con su mirada de zorro antes de entrar a un gallinero sin perros a la vista, que está ante un bocado di cardenale, y ya sueña con el humo de los incendios y de la degollina sin piedad de sus ocupantes. Cierra sus ojos y también desfilan las lindas chiñolas que pasarán a integrar sus docenas de serrallos. Detrás de él, unas impacientes 3000 lanzas son su garantía. Además, muy detrás, otras 500 al mando del capitanejo Mariano Rosas. Son reservas para conducir el botín. La hacienda robada, más de 200.000 cabezas de ganado. Analizando un poco atrás, San Martín en toda su campaña utilizó 5.000 cabezas de ganado. 200.000 cabezas robadas a los indefensos pobladores, que sumando más de 300 muertos, ya abonaban los campos con sus cuerpos pasados a degüellos. Los incendios en los ranchos humeantes marcaban el itinerario infernal de una pampa y civilización llorosa. 500 cautivos en procesión fúnebre marchaban delirantes de miedo e impotencia tras un destino cruel y esclavizante. En ruinas quedan los partidos de 25 de mayo, Alvear y 9 de julio. Entonces Calfucurá, rodeado de su estado mayor, los caciques Renquecurá, Catricurá y Namuncurá, divide sus fuerzas en 4 cuerpos y San Carlos Bolívar ya es pan comido. Sueña además en volver rodeado de gloria y sangre a su Chile natal. Siempre lo dijo: soy chileno. Él y sus hombres. Aclaremos un poco. Nos situamos en marzo de 1872. Nuestro país se desangraba en los pantanos de barro, agua y mosquitos en el Paraguay. Cruel e inútil como cualquier guerra. Entonces la Pampa estaba completamente indefensa en sus fronteras con el avestruz y el pichi. Solo la mirada podía dar un toque de advertencia, y de ahí no pasaba. Calfucurá sabía eso y, por supuesto, sabía también que con un solo alarido la extensión estaba a sus pies. Ahora bien, en el fortín estaba a cargo un comandante probo en valentía y arrojo, el general Ignacio Rivas, nacido en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, pero su carrera militar lo llevó a pedestales altos en la patria argentina. Conocía todos los escenarios antes de la guerra, desde Cepeda junto a Urquiza y López Jordán, llegando a chapalear agua y sangre fresquita sin coagular en la guerra del Paraguay. El pico de la pólvora todavía siente en su nariz. El presidente Sarmiento le da un descanso y lo envía becado a un destino más tranquilo, general de división a cargo de la frontera sur. De la brasa pasa la llama. Ahora allí está esperando que el Napoleón cerdudo se venga a las manos. En este caso, lanza boleadoras y facón. Sus hombres son pocos, pero en el transcurso del día se irán sumando otros jefes guachisoldados, al decir de Luis Franco, con sus tropas. Rivas cuenta además con un colaborador valiosísimo, el cacique Catriel, que era jefe de los ranqueles, aliado incondicional y con un ánimo adormecido pero latente contra Calfucurá.
siempre fueron tributarios y víctimas humillantes a los caprichos de Calfucurá. Y ahora es el momento de ver quién es más. Y el momento llega. Calfucurá ordena toque de clarín, hace caracolear su caballo y el entrevero se inicia feroz, desde ambos bandos. Los ranqueles catrieleros, aliados a las fuerzas nacionales, ponen poco ánimo en su tarea, pero Catriel pide al comandante en jefe un pelotón de fusilamiento para aquellos que demuestren poco y fusila a algunos y los convoca recordándoles las tropelías pasadas, y de repente esto resulta una vacuna eficaz contra el virus de la dejadez. Los ranquelinos estimulados saltan con más ferocidad sobre sus victimarios y deciden casi solos la batalla de San Carlos. Calfucurá observa que su poder queda enterrado en esa pampa en que él se enseñoreaba. El combate de San Carlos puede decirse que fue indios contra indios. El desbande, y sálvese quien pueda, fue total. Los vencedores, montados, perseguían, atropellaban y daban fin a los escasos que quedaban retrasados. El comandante general Rivas ordenó una persecución que alcanzaba las 15 leguas a la redonda. El cansancio, la sed y el calor agobiante pusieron el sello final. Adiós, Napoleón de las Pampas. Se terminaron los días de reinado y poder. Un Chile sin gloria lo esperaba en un solitario destierro. Las fuerzas nacionales tenían en sus filas a Lavalle, al teniente Francisco Leira, teniente coronel Pedro Palavecino, jefes valientes y experimentados también como el coronel Boer, coronel Borges, coronel Nicolás Lavalle, entre otros. Un total de 1.500 hombres y 800 ranqueles de Catriel. San Carlos Bolívar fue desde ese momento un jalón más para el avance de la civilización. Ya no habría más extorsión pampa para cubrir distancias. La inmensidad solitaria sería ahora un poco más mirar al futuro. Guste o no, es parte de nuestra historia. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.